Ya. Ya. Buenos días, público oyente. Hoy hablaremos con tres figuras centrales del Perú en tiempos de crisis. El presidente Alberto Fujimori, su asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos y por primera vez en el set, Abimael Guzmán, líder del grupo armado Sendero Luminoso. Esta conversación será algo dura y breve. Vamos directo al punto. Empecemos por lo esencial. Señor Alberto Fujimori, en 1990 usted asumió la presidencia de un país golpeado por la hiperinflación y la violencia. ¿Cuál fue su diagnóstico y por qué decidió aplicar el llamado Fujishock al inicio de su mandato? Mi diagnóstico fue simple. El país estaba en quiebra económica y la violencia subversiva había puesto en riesgo la vida cotidiana. El primer objetivo fue estabilizar la macroeconomía, controlar la hiperinflación, reactivar la producción y recuperar la confianza. Por eso, aplicamos medidas que ajuste fuerte que el mercado y muchos técnicos consideraron necesarias de inmediato. Sabíamos que las medidas generarían costos sociales a corto plazo, pero argumenté que el país no podía seguir con la inflación desbocada. Gracias, señor Fujimori. Señor Montesinos, usted llegó a ser la mano derecha de inteligencia. ¿Cómo justifica la concentración de poder en el servicio de inteligencia y su intervención en decisiones políticas durante aquellos años? La guerra contra Sendero Luminoso era una emergencia. La conducción de la seguridad nacional requería coordinación entre fuerzas y, en mi criterio, rapidez de decisión. Fue necesario centralizar información y operaciones para desarticular células terroristas. En mi rol procuré articular al Estado con capacitaciones operativas y de inteligencia. La prioridad fue derrotar al terrorismo en las ciudades y la sierra. Bien, señor Montesinos. Señora Abimael Guzmán, usted encabezó Sendero Luminoso, responsable de una ola de violencias que dejó miles de muertos. ¿Cuál era su justificación ideológica para esta estrategia de guerra popular? Desde la interpretación maoísta que yo impulsaba, conocida como guerra popular o lucha prolongada, se buscaba derribar el Estado que considerábamos burgués e imperialista. Creíamos que la confrontación armada era el camino. Mis respuestas aquí no intentan glorificar la violencia. Reconozco que la estrategia causó dolor inmenso y que millones de personas, de peruanos, sufrieron las consecuencias de la violencia y la represión estatal. Bien. Señor Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992 disolvió el Congreso y suspendió jueces. ¿Fue eso una respuesta legítima a la crisis o un golpe contra la democracia? Lo que hice fue una herramienta para sanear instituciones que estaban paralizando el país. Muchos congresistas y magistrados actuaban con partidismo e impedían reformas y la acción eficaz contra el terrorismo. Mi decisión fue tomada con apoyo militar y, en mi juicio, necesaria para recuperar la gobernabilidad. Tradicionalmente, la discusión pública ha mostrado dos lecturas, la de quienes creen que fue un mal necesario para derrotar la anarquía y los que sostienen que fue anticonstitucional y debilitó la democracia. Gracias, señor Fujimori. Señor Vladimiro Montesinos, hay investigaciones que lo vinculan con redes de corrupción, sobornos a congresistas y manipulación mediática. ¿Niega usted haber usado fondos del Estado para la compraventa de voluntades? Negaré siempre la palabra red en el sentido conspirativo. Lo que existió fue una logística e inteligencia para asegurar la estabilidad. Ahora bien, reconozco que en un contexto de guerra el manejo de recursos fue opaco y en ocasiones se cruzaron límites legales y éticos. La historia juzgará el grado y la intención de cada acto. Gracias, señor Montesinos. Abimael Guzmán, usted fue capturado el 12 de septiembre de 1992. ¿Cómo se produjo su caída y qué importancia tuvo para el conflicto interno? Fui detenido en Lima en septiembre de 1992, lo que marcó un golpe simbólico y operativo para la organización. Mi captura coincidió con operaciones de inteligencia y con decisiones del Estado que habían reforzado el acoso a la cúpula senderista. La captura debilitó la capacidad de coordinación centralizada de la organización, aunque la violencia y represión posterior no desaparecieron inmediatamente. Bien. Señor Alberto Fujimori, muchas familias recuerdan Barrios Altos y La Cantuta, masacres cometidas por el llamado Grupo Colina, y señalan responsabilidades del aparato del Estado.
¿Usted asume alguna responsabilidad política por estas violaciones a los derechos humanos? Coméntenos, por Las, favor. las operaciones contra subversivos fueron llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas en un contexto de guerra. Si hubo exceso, deben investigarse y sancionarse conforme a la ley. Mantengo que la prioridad fue salvar vidas frente a una amenaza que buscaba destruir la institucionalidad. No obstante, reconozco que muchos peruanos piden justicia y respuesta por abusos comprobados. Gracias por su respuesta. Señor Montesinos, ¿hasta qué punto la lucha antiterrorista se valió de tácticas ilegales, ejecuciones, desapariciones, esterilizaciones forzadas, operaciones clandestinas? ¿Quién ordenó todas estas acciones? En guerra las líneas se vuelven difusas. Operaciones clandestinas hubo, y algunos agentes extralimitaron su función. Lo que se ordenó formalmente fue neutralizar a subversivos. Lo que se realizó en la práctica en algunos casos traspasó la ley. Las órdenes concretas deben ser probadas en juicio. Bien. Señora Abimael Guzmán, ¿qué responde a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad y de sufrimiento que su estrategia causó a comunidades campesinas y urbanas? Mi ideología defendía la violencia como herramienta revolucionaria. No niego que las acciones de Sendero causaron muertes y sufrimiento. No voy a justificar ejecuciones ni atentados contra civiles. La historia debe condenar la violencia política y aprender de las víctimas. Bien. Señor Alberto Fujimori, como última pregunta, muchos recuerdan también las reformas institucionales, la nueva Constitución de 1993, su reelección y luego la persistente sensación de impunidad. ¿Cuál es su balance político y ético de su primer periodo? El balance, desde mi óptica, combina logros como estabilidad macroeconómica, reducción de actos terroristas significativos y reformas institucionales, con errores y episodios que deben ser juzgados. Mi prioridad fue que el país no se quebrara y que la democracia fuera preservada en términos prácticos. Sé que mi estilo y decisiones generaron tensiones con sectores que priorizaban procedimientos formales. Bien, gracias. Para cerrar ya la entrevista, como última pregunta para cada uno de ustedes, les pediría por favor que nos dieran su comentario. Si pudieran decir una sola cosa a las víctimas de estos años, ¿qué les dirían? Señor Alberto Fujimori, lo escuchamos. Pido reconocimiento del dolor y que las instituciones trabajen para reparar e investigar. Si hubo errores, la memoria histórica exige verdad y justicia. Señor Vladimir Montesinos. Lo lamento. Lamento el dolor causado y afirmo que la seguridad del país no debe ser excusa para prácticas ilegales. Quienes fallaron deben ser responsables. Señora Abimael Guzmán. Asumo responsabilidad por la estrategia. A las víctimas les debo silencio y la esperanza de que su sufrimiento sea entendido como lección para no repetir la violencia. Bueno, les agradezco su participación el día de hoy. Gracias a los tres. Buenos días.